Hola, buenos días. Mi nombre es Uriel Aguirre. El día de hoy, pues vamos a ver lo que es las soluciones o las distintas soluciones para arranque y protección de motores. Muy bien, para empezar, como ustedes saben, WEC está dividida en 5 grandes unidades que son motores, pinturas, energía, transmisión y distribución y por último, automatización, a la cual pertenezco y está promocionando este webinar. Muy bien, ¿qué veremos en este webinar? Les comparto un pequeño temario, ¿qué es lo que veremos? Algunos conceptos fundamentales del motor y, por supuesto, algunos tipos de arranque de los motores eléctricos, como es el arranque directo, tensión plena, tensión reducida, tipo estrella delta, autotransformador, substarter y variador de frecuencia. Ahí se me ayudan un poquito a apagar sus micrófonos, por favor. Muy bien, pasemos con lo que son los motores eléctricos. Hay que entender muy bien qué es un motor eléctrico. Como se observa aquí, es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Y bueno, a nivel industrial y comercial, los motores eléctricos juegan un papel imprescindible, ya que son elementos motrices de las máquinas y equipos, tales como sistemas de bombeo, compresores, algunas máquinas transportadoras, y bueno, algunos ventiladores y una infinidad de aplicaciones, por lo que el motor eléctrico sigue siendo el estándar más utilizado en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Veremos aquí un poquito el universo tecnológico de los motores, pero nosotros principalmente en esta presentación nos vamos a enfocar en lo que es el motor eléctrico asíncrono tipo jaula de ardilla. Bueno, principalmente vamos a ver las protecciones para este tipo de motor, ya que este es un motor ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones industriales. Ok, bueno, empezamos esta charla con las características que pudiéramos observar cuando ocurre el arranque de un motor. Como observamos en la gráfica, un motor de inducción al conectarse a la red de alimentación con voltaje y frecuencia fijos, presenta una curva definida versus velocidad. Como se observa, presenta una curva muy bien definida. Muy bien, cuando comenzamos el arranque, cuando la velocidad es cero, la corriente aumenta considerablemente, llegando a ser entre 5 a 8 veces la velocidad nominal. ¿Por qué este valor de corriente es muy alto? Es debido a la necesidad de romper la inercia que mantiene el eje del motor en reposo y consecuentemente la aplicación a la carga. ¿Por qué aumenta también esta corriente? Internamente en el motor aumenta debido a la necesidad de generar el campo magnético responsable de producir el par en el eje del motor, lo cual será transmitido a la aplicación o a la carga accionada que tendremos. Por lo que observamos que el objetivo del motor es pasar de la velocidad cero a la velocidad nominal, y lo que implica atravesar estos puntos críticos, lo que es la corriente de arranque, para llegar a la corriente nominal. Entonces, hay que tener muy en claro que al arrancar un motor, vamos a observar que la corriente aumentará de 5 hasta 8 veces la velocidad nominal que nos presentará en la placa del motor. Por lo tanto, podemos resumir que al arrancar un motor de inducción con voltaje y frecuencias nominales, absorberá un alto nivel de corriente mientras acelera hasta acelerar su velocidad nominal. Muy bien, tenemos que hablar de lo que es la curva característica del par del motor. Y esta curva nos define la relación entre el par y la velocidad a la que gira el motor. Esta tabla está definida para tensión y frecuencias constantes. Muy bien, la característica del par desarrollado por el motor pasa por 3 puntos clave, lo que es el alto par de arranque, el par máximo y por último el par que el motor suministrará la carga en condiciones nominales, conocido comúnmente como par nominal. Entonces es importante entender las curvas que genera el par de arranque para llegar a la velocidad nominal del motor.
Pero bueno, ahora veamos esta misma gráfica, pero aplicando una carga. Y esta carga la representaremos como a través de una curva. Entonces tenemos lo que es la velocidad, el torque, el par, versus la velocidad, pero ahora aplicaremos o le insertaremos una carga a ese motor. Bueno, para que el motor pueda arrancar y acelerar hasta su velocidad nominal, es fundamental que la capacidad del par sea mayor a la requerida por la carga. Y gráficamente esto significa que la curva del par del motor debe englobar la curva de par de la carga, tal como lo muestra la diapositiva. En este caso comentamos la curva de par, pero aquí tenemos una línea recta. Contamos la curva de la carga del par porque más adelante para algunas aplicaciones tendremos la curva de la carga de la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación podemos observar que la curva absorbe la carga suministrada, por lo que no tendremos ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si se utiliza un motor cuya característica de par es inferior a la necesaria? El motor no podrá alcanzar su velocidad nominal. Por lo que aquí se presenta una condición en la que el par de arranque del motor no puede soportar la curva de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el motor tiene menos par requerido por la carga. En esta situación, la velocidad del motor no alcanzará la velocidad nominal, por lo tanto, la velocidad será inferior y el motor permanecerá en una condición constante hasta que las protecciones se activen. Lo veríamos en esta situación. Aquí, como comentaba, se presenta la condición en la que el par de arranque no puede soportar la curva de la carga. Muy bien, ¿dónde podemos obtener estas curvas de par del motor? Este tipo de información, como la corriente del motor y la curva de par del motor, pueden encontrarse en las curvas características del motor. Para los motores web, estas curvas pueden descargarse a través de nuestro sitio web. Y bueno, la curva o la información característica del par de aplicación también puede obtenerse con el fabricante. Por ejemplo, si se trata de un fabricante de bombas, esta información pues la proporcionarán ellos. Y bueno, aquí a continuación les muestro algunos ejemplos de curvas par de aplicaciones comunes. Y bueno, las características de estas curvas pueden variar, algunas presentando curvas parabólicas, otras lineales y bueno, algunas hasta un par constante. Por lo tanto, una vez dicho esto, podemos definir que el par de un motor eléctrico con condiciones de arranque debe ser superior al par requerido por la aplicación para que la máquina o el motor puedan acelerar hasta alcanzar su velocidad nominal. Tenemos que entender estos conceptos fundamentales para ver los tipos de arranque que vamos a describir el día de hoy. Por lo tanto, ese es el programa de hoy y eso es lo que veremos. Iniciaremos con el arranque a tensión plena o arranque directo. ¿Qué es el arranque directo? Es el método más sencillo que podamos encontrar para arrancar un motor eléctrico. El motor va a arrancar conectándose directamente a la alimentación a través de un dispositivo, ya sea un contactor o un interruptor. Aquí podemos observar un arreglo de un contactor más un relé de sobrecarga, un guardamotor más un contactor o guardamotor más contactor más relé de sobrecarga. ¿Qué pasará aquí? El nivel de voltaje y la frecuencia serán siempre fijos. Entonces, cuando el contactor cierre, el voltaje y la alimentación serán las frecuencias nominales de la red eléctrica. Por lo tanto, este método siempre se caracteriza por ser económico, fácil de instalar y sobre todo por ofrecer un máximo torque. Y por lo general estos equipos los ocupamos en potencias de hasta 50 HP en 220 y hasta 100 HP en 440. Comúnmente son las potencias en lo que lo usamos, pero generalmente también lo pueden ocupar en potencias arriba de las mencionadas. Muy bien, ¿y cuáles son los componentes que usamos para el arreglo de una arrancadora en tensión plena? Bueno, como podemos observar, los arranques directos suelen ser la integración de un interruptor más contactor
más un relé de sobrecarga para protección del motor. Y en otra situación podremos observar que solamente será un contactor más un guardamotor. Acá en la diapositiva podemos observar algunos modelos de interruptores, guardamotores, contactores, relés, típicamente fabricados por BEC. Pero bueno, ¿qué pasa con la curva? Ahora, gráficamente podemos observar, tenemos aquí primeramente la curva de par de la carga, la curva de par del motor y las dos gráficas. ¿Qué pasa? Cuando el motor se pone en marcha en arranque directo, este también se pone en marcha con tensión y frecuencias nominales, por lo que el motor puede ofrecer la carga en su condición máxima de par en todos los puntos. Podemos observar que la condición de par está por encima de la condición de carga de la curva, por lo tanto no tendremos ningún problema al arranque. ¿Cuáles serán los inconvenientes para este tipo de arranque? Algunos sería el par excesivo. Por lo tanto, de una manera general, en este arranque garantiza que el motor acelera hasta la carga, hasta su velocidad nominal, pero por otro lado es un arranque muy agresivo, provocando algunos impactos sobre los componentes, dado que como pues comentamos, la corriente nominal aquí se eleva de 5 hasta 8 veces su corriente nominal. Por ejemplo, en aplicaciones de bombas, los arranques bruscos pueden generar el ya conocido golpe de ariete. Y pues desde el punto de vista eléctrico, este método de arranque, debido a su alta corriente requerida, provoca caídas de tensión. Y por lo tanto, también es importante considerar que esta alta corriente requiere un dimensionamiento adecuado de cables y dispositivos de protección que generalmente pues, generan un mayor costo. Muy bien, pasemos a otro tipo de método de arranque. Ahora sería el arrancador estrella triángulo o estrella delta. Arranque estrella triángulo o estrella delta. Muy bien, para comprender el funcionamiento de estos arrancadores tenemos que recordar los métodos de conexión del motor. Siendo un motor trifásico, los devanados del motor pueden ser conectados en configuración estrella o triángulo. ¿Cuál es el objetivo de este arranque? El objetivo del arrancador estrella triángulo precisamente es reducir el voltaje en los devanados del motor. Esta reducción obtenida es arrancando el motor en estrella, lo que equivale a dividir la tensión del motor por raíz de 3. Aquí podemos observar en la gráfica que al arrancar el motor en estrella tendremos una tensión más baja, un tercio del par del arranque y un tercio de la corriente de arranque también. ¿Qué va a pasar? Al reducir el nivel de voltaje también reducimos la corriente y el par durante el momento del arranque. ¿Qué significa? Menos par disponible, es un arranque más suave y menor corriente, por lo que pues, nos puede generar menos problemas de caída de tensión. Y a diferencia del arranque directo, el costo de la inversión en cables, pues, o el dimensionamiento, sería de menor costo. Bien, ¿qué sucede cuando el motor arranca? Cuando el motor consigue arrancar la carga y se acerca a la velocidad nominal, cambiamos la configuración delta del motor. ¿Qué quiere decir? Pasamos del arranque estrella, pasamos a la configuración delta o triángulo. Y este cambio ocurrirá en un momento en el que no genera ningún gran impacto desde el punto de vista mecánico. Muy bien. En cuanto a los componentes eléctricos, para el arranque estrella delta, estrella triángulo, se puede realizar la conexión de los devanados del motor en estrella y después cambiarlos a triángulo. Perdón, ¿qué pasa aquí? El circuito de fuerza se realiza por medio de 3 contactores, K1, K2 y K3. Principalmente el que realiza la conexión en triángulo es K3, perdón, el que realiza la conexión en estrella es K3 y se realizará en 2 tiempos.
En el momento en que la puesta en marcha, en el momento en la puesta en marcha debe activarse K1 y K3 para que la caja de bornes quede en estrella. En el segundo tiempo se desactiva el contactor K3 manteniendo K1 y activando K2. De esta forma el motor quedará conectado de forma definitiva en la configuración triángulo. Comúnmente se hace de forma automática la conmutación de estrella a triángulo. ¿Qué vamos a necesitar para la conmutación? Un temporizador será encargado de controlar la transición del acoplamiento para realizar la conmutación de estrella a triángulo. Muy bien, ahora veamos cómo se ensambla un arrancador estrella triángulo. Muy bien, los arrancadores estrella triángulo, bueno, ofrecen una integración de 3 contactores más un relé de sobrecarga. Y adicionamos, como les comenté, un temporizador, el cual será programado para realizar la conmutación o el cambio de estrella a triángulo. Bueno, en este caso el temporizador puede ser programado de 1 a 2 segundos para realizar el cambio de estrella a triángulo. Ahora veremos una comparativa de lo que es el arranque directo a comparación con el estrella triángulo. Viéndolo gráficamente podemos observar que el torque y la corriente generada en un arranque directo son mucho más elevados, a diferencia de un arranque estrella delta. Como podemos observar, se presenta el comportamiento aquí en el momento del arranque. Como ustedes pueden observar, aquí se observa un pico de corriente, el cual va a ser cuando se haga la conmutación de estrella a delta. El pico de corriente realmente será muy bajo, será mostrado o visto en algunos segundos, por lo que el pico no se verá reflejado tanto en nuestra instalación eléctrica. Muy bien, aquí podemos ya observar la diferencia entre un arranque directo o un arranque estrella delta. Dependiendo de la aplicación que requeramos, pues podemos optar por alguna de estas dos opciones de arranque. Muy bien, otra opción para arranque a tensión reducida, porque también el estrella delta es un arrancador a tensión reducida, pero en este caso veremos un arrancador a tensión reducida por el método de autotransformador o por tipo autotransformador. Muy bien, este es uno de los métodos más comúnmente usados para arrancar a tensión reducida o voltaje reducido, debido a su economía y eficiente flexibilidad para ajustar el voltaje al arranque deseado. ¿Cuál es el objetivo de un arrancador a tensión reducida por autotransformador? Es parecido a la estrella triángulo. Consiste en arrancar el motor con tensión reducida, proporcionando así un arranque suave, bueno, viéndolo desde el punto de vista eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora esta menor tensión va a ser suministrada por puntos de acceso en el autotransformador llamados taps. Estos taps podrán suministrar niveles de tensión de 50, 65 y 85% de la tensión. Y bueno, estos valores van a depender también de la fabricación del autotransformador. Y bueno, además del autotransformador, este tipo de arranque requiere 3 contactores y un relé temporizador. El relé temporizador, al igual que en el arranque estrella delta, nos hará la conmutación para pasar de estrella a delta, para pasar de arranque reducido a un arranque tensión nominal. Básicamente el proceso de arranque que se lleva en un autotransformador consiste en 3 etapas. Primeramente el arranque ocurre cuando el contactor K3 comienza acoplándose en configuración estrella al motor. A continuación el motor se conecta a la red eléctrica a través del contactor K2 y aquí el motor
aquí es donde entrará el autotransformador, el cual será alimentado por los taps de nuestro autotransformador y la tensión se verá reducida en la condición que ajustemos en los taps de este autotransformador. Muy bien, ahora en la tercera etapa, cuando el motor alcanza la velocidad de equilibrio, la conexión en estrella del autotransformador se abre, de manera que nuestro motor va a ser alimentado directamente por la red eléctrica a través de nuestro contactor K1. Ok, unos instantes después de la segunda etapa, se cortocircuita nuestro autotransformador, dejándolo fuera. Esto se hace mediante la desconexión de K2 y K3. Y después de esta desconexión, nuestro motor ya quedará acoplado directamente a la tensión nominal. Gráficamente, ¿cómo lo podemos observar? Mira, en el arranque de un motor por autotransformador sucede algo muy interesante, parecido a la estrella delta, solo que aquí veremos la gráfica presentando las tres derivaciones de nuestro tap. ¿Qué sucede con las derivaciones del autotransformador? Estas van a permitir el ajuste de la corriente y el par mecánico. Y estas características de porcentaje las observamos en la siguiente tabla. Comúnmente nosotros y en fábrica usamos el arrancador a tensión reducida en el tap en 65%. ¿Qué nos va a entregar esto? Bueno, un 42% de par de arranque. Y en cuanto a la corriente de arranque, nos presentará un 45% de la frecuencia y la tensión de la red eléctrica. Muy bien, otro tipo, seguimos ahora con los componentes requeridos para arrancar, para un arranque a tensión reducida tipo autotransformador. Igualmente que a la estrella delta usaremos 3 contactores añadidos a un relé de sobrecarga para protección del motor, más un relé de temporizador precisamente también para realizar la conmutación a tensión plena. Y por supuesto, nuestro autotransformador. Muy bien, pasamos al arranque suave o arranque por soft starter. Primeramente hay que entender cómo funciona o cómo trabaja este tipo de arranque. Este tipo de arranque nos permitirá un arranque más eficiente y puede ser utilizado prácticamente para la mayoría de aplicaciones, independientemente de la característica de par que ocupemos. El arrancador suave, también conocido como soft starter, es un dispositivo electrónico que nos puede ayudar a arrancar, parar y además monitorear el motor. Y además de proteger con algunas otras aplicaciones que contiene este drive. Bueno, ¿cómo funciona este tipo de arrancador? Es a través del ajuste de la tensión aplicada al motor. Esto se generará por el control de diodos de tipo SCR, también conocidos como diodos rectificadores de silicio controlado o simplemente como tiristores. ¿Qué pasa aquí o cómo sucederá el arranque o la tensión reducida al arranque? Sucederá por medio de estos tiristores, los cuales estos componentes solo dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido, de manera similar a como lo hace un diodo, pero con la peculiaridad que dispone de una conexión específica denominada gate o puerta, a través de la cual es posible regular el ángulo dentro de la onda de tensión senoidal que será capaz de cortar dicha onda. Muy bien, como podemos observar estas curvas de arranque de cada método que hemos visto, nos damos cuenta que por medio del soft starter nos dará la ventaja de estar controlando la tensión de alimentación y el suministro de corriente en el arranque del motor, sin tener una reducción de corte tan elevada de torque. ¿Cuáles son las características adicionales de un soft starter? Tenemos un bypass incorporado, podemos tener la comunicación.
además de protecciones incorporadas a este substarter, como lo es la sobrecarga, falta de fase, rotor trabado, secuencia de fase. Estas protecciones son adicionales y vienen incorporadas en nuestro substarter. Finalmente veremos lo que es el variador de frecuencia. ¿Qué es un variador de frecuencia? Es un dispositivo de electrónica de potencia que nos ayuda a controlar la velocidad síncrona, el par mecánico y el torque de dirección de la rotación de nuestro motor, empleando un arranque y paro suave. Pero nos ayudan un poquito apagando sus micrófonos. La estructura de un convertidor de frecuencia básicamente está compuesta por 3 etapas. La transformación de corriente alterna a corriente continua, un filtrado de corriente continua y la inversión de la tensión de corriente alterna. Aquí podemos tener una gráfica sencilla en donde estamos representando la frecuencia y podemos observar que al aumentar la frecuencia nosotros tenemos un suministro de voltaje constante y podemos observar que nuestro voltaje también es constante. Que observamos también aquí, es importante destacar que en este tipo de arranque, si se intenta superar la frecuencia, se produce una pérdida de torque. Por lo tanto, es crucial trabajar desde dentro de frecuencias nominales. Muy bien, ahora, ¿cómo se ensambla un convertidor de frecuencia? Pues tenemos lo que es el interruptor que protege contra cortocircuito, los fusibles ultrarrápidos que van a proteger nuestros IGBTs y en caso de cualquier cortocircuito dentro del mismo variador de frecuencia. Y por supuesto, pues nuestro variador de frecuencia. Muy bien, vistos estos métodos, tenemos una comparación de los métodos de arranque considerando 3 aspectos: la red de alimentación, el impacto en la aplicación y las características adicionales. Como observamos, el tensión plena siempre nos va a generar una corriente pico de 5 hasta 8 veces nuestra velocidad nominal. La estrella triángulo nos reduce un 33% la corriente al arranque. En la parte del autotransformador, por medio de los taps, vamos a poder reducir ese inicio de corriente o ese pico de corriente al arranque. En el caso del substarter, podemos ajustar esos valores de arranque. Y bueno, a diferencia en un variador de frecuencia, podemos ajustar la tensión o el voltaje considerando entre un 10 y un 100% de la corriente. Muy bien. ¿Por qué fueron mencionados estos tipos de métodos de arranque? Principalmente son los métodos de arranque que manejamos aquí en BEC y tenemos en lista de precios. Podemos observar en tableros estándar tenemos la línea ATPNRW, la línea ATRW para arranques a tensión reducida, y en la parte de arrancador suave podemos observar que tenemos 3 líneas: el arrancador suave 08, 07 y 900. El 08 será para cargas leves a moderadas. El 07 lo ocuparemos para cargas pesadas. Ambos llegan hasta 350 HP y bueno, la diferencia va a ser que algunos serán para, como les comenté, para de cargas leves a moderadas y otros para cargas pesadas. Y tenemos la línea ASW900, la cual ya nos llega hasta 700, 800 HP. En lista de precios solamente lo tenemos hasta 700 HP y estos equipos ya serán usados para servicio pesado. En la parte de variadores de frecuencia tenemos 2 líneas, lo que es uno que es con el CFW500 y otro con el CFW11. La diferencia entre estos 2 equipos es que, bueno, por ejemplo, el CFW500 lo tendremos solamente hasta potencias de 150 HP en 440 y en 75 HP hasta 220. A diferencia del CFW11, que lo tendremos ya hasta potencias de 600, 700 HP. Por lo tanto, estos son los equipos que manejamos como tableros estándar.
Tableros estándar de los cuales ya tenemos un código, una lista de precios, pero estos equipos los podemos convertir en tableros especiales, ya sea añadiéndole algún multimedidor. Por ejemplo, nuestro ATRW solamente maneja voltímetro, pero podemos añadirle un multimedidor o un voltmetro, perdón, un amperímetro. El grado de protección lo podemos manejar, no sé, en NEMA 3R, NEMA 4X. Estas adecuaciones que les comento las podemos hacer a estos tipos de tableros, solo que ya los manejaremos como tableros especiales y nuestro tiempo de entrega cambiará un poquito.